Hola Violeta, bien, pues aquí desde La Habana, Cuba, ya después de recibir Violeta a la primera embarcación, a la flotilla que ya está llegando, llegó la primera embarcación en la mañana, estuvimos ahí desde las 7 de la mañana que nos citaron para hacer los acomodos y ya está la primera embarcación con el primer arribo de medicamentos y de paneles solares. Violeta, pues es que se les dio una cálida recepción y había pues mucha fiesta, mucha sensibilidad en la llegada de la flotilla, Violeta. Sí, Ernesto, pues estábamos también dando seguimiento a la llegada y una cosa que nos dio muchísimo gusto, Ernesto, es lo de los paneles solares, ¿no? Aquí platicábamos hace unos días que nos parecía muy importante apoyar toda esta apuesta y esta propuesta que había hecho el presidente Díaz-Canel hace unos días en su conferencia de prensa, ¿no? Que iban a buscar esa como una de las alternativas, los paneles solares, Ernesto, toda esta energía fotovoltaica y pues nos dio muchísimo gusto. ¿Qué nos puedes compartir sobre eso? Sí, Violeta, una intención estratégica, hay una estrategia de implementar a la N potencia, a la máxima expresión, pues el proyecto fotovoltaico en Cuba. Evidentemente, pues se requiere de muchísimo trabajo, eso llevará su tiempo también. Está todavía lejos de que esta energía pudiera ser suficiente para esta nación, pero empezaron de manera vertiginosa también con el apoyo pues de pueblos, de comunidades y de gobiernos también, Violeta, de otros países que están también apoyando pues estos proyectos de energía fotovoltaica con los paneles solares, Violeta, además que las organizaciones han estado teniendo acá pues varias reuniones, organizaciones de 31 países, Violeta, porque va a haber una articulación todavía mayor para empezar a hacer llegar muchísimos más paneles solares. También serán bienvenidas las motocicletas y no sé si les dice patinetas o estas patinetas eléctricas, Violeta. Pues bueno, es que no sé si ya me confundo con nuestras generaciones que eran patinetas, y no sé si se les sigue diciendo así, pero hay una campaña intensa en ese sentido para tratar de solventar o subsanar particularmente el tema de los traslados, Violeta, porque es todo un tema, particularmente pues en las escuelas, las maestras, los maestros, en los centros de trabajo, Violeta, en cualquier centro de trabajo, en los hospitales, pues el traslado de trabajadores y trabajadoras que también son padres y madres de familia. Así que pues viene un trabajo titánico y encima de todo eso, pues estar pendientes de cuáles son las acciones que va a implementar el gobierno de los Estados Unidos, porque pareciera, Violeta, que se desesperan o les frustra que el pueblo cubano, el gobierno cubano, ambos no terminen de caer, Violeta. Pareciera una obsesión y en el caso de Trump y Marco Rubio, el secretario de Estado de Padres Cubanos, pues obsesionados, Violeta, obsesionados sí o sí queriendo que caiga el pueblo y el gobierno de Cuba. Sí, sí, Ernesto, antes de entrar a ese segundo tema que nos parece muy importante, esta parte que vemos todos los días, que la presidenta todos los días ha seguido hablando de Cuba, ¿no? Vuelve otra vez esta mañana, ayer lo hizo, la semana pasada lo hizo, pero esta mañana vuelve a hablar del tema de Cuba, Ernesto, y vuelve a hablar de algo
comentábamos ayer, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, pero aquí del futuro del pueblo cubano y que es el pueblo cubano quien tiene que decidir el futuro de Cuba, ¿no? A propósito de lo que estás diciendo de este intento y de este interés y estas declaraciones que siguen haciendo los Estados Unidos por tomar Cuba. Es notorio, notorio, altamente notorio, Violeta, el, ¿cómo decir que una palabra adecuada? El pueblo cubano y el gobierno cubano están profundamente conmovidos, Violeta, con el apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos son mencionados una y otra vez en algunas cápsulas que estaremos sacando también de entrevistas que hacemos a la gente. Pues es notorio, Violeta, a veces sin que uno haga la pregunta sobre México o sobre el gobierno o sobre el pueblo de México, pues las respuestas son abrumadoras en el sentido de el profundo sentimiento que tienen con el gobierno de México y con el pueblo de México. Y estas flotillas pues no han hecho más que acercar todavía más, y particularmente porque ahora hay la suma de muchos países, Violeta, pero lo que hace notorio también a México es el posicionamiento de una mandataria, porque no se ve en otros mandatarios ni mandatarias un respaldo tan abierto como el que ha presentado la presidenta Claudia Sheinbaum, que como lo hemos señalado una y otra vez, uno tiene que saludar y celebrar cuando nuestro país, nuestra presidenta toma decisiones como esta, que uno no hace más que saludar y felicitar que, que se haga este tipo de planteamientos de manera abierta. Y ojalá lo hicieran también otros países y se tradujera también en el envío de los apoyos a Cuba. Y además es notorio también cómo el presidente Miguel Díaz-Canel y secretarios, ministros de Estado, Violeta, hacen mucho hincapié no solamente en estos apoyos que han estado recibiendo, sino que además dicen, nosotros los queremos pagar. Este, nosotros los queremos pagar, no es que queramos, pero la respuesta de la gente es, no, ustedes nos han estado pagando de muchas maneras, han estado apoyando a mucha gente en todas partes del mundo, así que aquí se habla de reciprocidad, no de ayudas humanitarias o cosas así, sino de reciprocidad, Violeta. Ese es parte de lo que vemos, ¿no? Que sucede acá. Sí, Ernesto. Y bueno, pues antes también de pasar a otros temas, creo que tenemos unos videos, ¿no? Que te compartiste para que pudiéramos presentarlos con la audiencia y luego ir a otros temas que queremos plantearte también. Pero si estás de acuerdo, vamos a ver los videos y Sí, luego... vamos. Sí, si te parece, vemos primero este cortito que duró 1 minuto y fracción de cuando llega la embarcación de la flotilla de las Américas, llega aquí al puerto internacional de cruceros en La Habana, Cuba. Vamos a verlo y regresamos. Ya en el puerto de La Habana, nuestros hermanos, nuestros compatriotas de lucha que integran este convoy, nuestra América, en instantes solamente tocarán suelo cubano. Nos une, nos vuelve a unir la gloria y la historia de la unidad de los pueblos
Bueno, pues está finalmente arribando la primera embarcación de la flotilla que viene a Cuba para entregar la ayuda humanitaria. Pues Violeta, pues ese fue parte del recibimiento y posteriormente pues algunas autoridades del gobierno de Cuba, incluyendo la gobernadora de La Habana, dieron unas palabras de bienvenida y posteriormente habló uno de los integrantes de la Global Sumur Flotilla, Violeta, que dio unas palabras al pueblo y al gobierno de Cuba ya a la hora de hacer la entrega de la ayuda humanitaria. Es Tiago Ávila, y esto fue lo que dijo este integrante de la flotilla. Buen día, La Habana. Primero, me gustaría mucho agradecer a cada persona que vino acá, sobre todo a cada persona que ha estado por muchas semanas preparando ese convoy. El Nuestra América Convoy fue una acción que movilizó más de 650 delegados de docenas de países del mundo y que en su etapa de barco ya movilizaba hace semanas mucha gente preparando, camaradas de Ecuador, camaradas de muchos otros países que estaban ya en México, preparando los botes de lo que sería una misión muy importante para la solidaridad con Cuba. Me gustaría agradecer a cada miembro de la tripulación que está acá, que nos escucha, Capitán Manuel también, y cada uno de los hermanos desde México, de la comunidad pesquera también que estaban con nosotros. Un aplauso a esos hermanos que están allá. Me gustaría agradecer a cada miembro de la prensa también que aceptó hacer esa jornada con nosotros, que vino con sus cámaras para llevar el mensaje adelante también. Muchas gracias a cada uno de ustedes, nos honró mucho su presencia. Y sobre todo agradecer a gobiernos de Cuba y de México por todo el apoyo en esa jornada, porque ambos los gobiernos fueron fundamentales. Nosotros estamos acostumbrados a realizar acciones humanitarias, de intentar abrir un corredor humanitario hacia Gaza, donde enfrentamos bombardeo, donde enfrentamos ataques, encarcelamiento, secuestro y las peores cosas, intentando hacer exactamente lo mismo que hacemos acá. Pero acá la recepción fue distinta, única y exclusivamente porque desde 1959 Cuba se mantiene un ejemplo de soberanía y de dignidad. Mucho más que ustedes agradeceré a nosotros y todos los pueblos libres del mundo han que agradecer a Cuba. Antes de salir nuestro buque, el Grama 2 de México, decíamos, ese es un acto de retribución histórica, porque Cuba es el país y el pueblo más solidario en todo el planeta. Es el país que envió brigadas médicas a todos los rincones del mundo. Es el país que los médicos primero fueron a combater el Ebola en África, que fueron a combater el COVID en Italia. Y por eso hay tantos italianos acá en retribución. Es el país de donde vino a apoyar cuando pasó el terremoto en Haití o en Chile. El país que trató 26,000 niños del desastre nuclear de Chernobyl en su país. El país que apoyó luchas de liberación por todo el sur global. El país que envió más de 300,000 personas a luchar en África contra las tropas del apartheid de Sudáfrica. Muchos que están acá estuvieron allá. Y solamente por eso Nelson Mandela decía que si no fueran los internacionalistas cubanos, ni el apartheid tendría acabado en Sudáfrica, tampoco Angola y Namibia serían países libres. Entonces, el mundo debe mucho a Cuba. Y ahora es el momento de retribuir esa solidaridad. Entonces nosotros no vimos eso como algo que nos deben agradecer. Nosotros quienes somos gratos a Cuba por el mensaje de paz, de dignidad, de soberanía, de la digna rabia que los pueblos tienen de un sistema que explota, que oprime, que destruye la naturaleza en todas las partes del mundo. Cuba sigue siendo el faro de solidaridad, el faro de esperanza, y seguro que es difícil la tarea de derrotar el sistema más cruel, más peligroso y más destructivo del mundo y de la historia. Pero lograremos hacerlo, porque lo que ese bote demuestra
es que la solidaridad no se bloquea. Los pueblos libres del mundo tienen mucho más fuerza que cualquier imperio y que Cuba sigue siendo para nosotros el faro en los 100 años de Fidel. Para nosotros es un gran honor estar acá. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros que ya estuvimos en tantas brigadas de solidaridad, en tantas caravanas, vemos ese convoy en nuestra América como algo muy especial, porque en ese momento que Cuba hizo un llamado a la solidaridad, los pueblos contestaron con mucha energía, con mucha valentía también, pero es un primer paso. Después viene mucho más apoyo, porque Cuba no está sola. Viva Fidel, viva la revolución. Y yo quería concluir con unas palabras que nosotros preparamos en el barco para cuando llegáramos acá, que es desde el tiempo de los primeros años de la revolución, las campañas de alfabetización que la juventud comunista hacía y cantaba junto con Fidel, que es así. Los pueblos libres del mundo hoy le dicen a Fidel que nos mismos subimos la montaña, que cortamos la caña, que estamos junto a él. Que los mismos subimos la montaña, que cortamos la caña, que estamos junto a él. Que estamos junto a él. Que estamos junto a él. Para lo que sea Fidel, para lo que sea. Para lo que sea Fidel, para lo que sea. ¡Viva la revolución! Gracias. Pues este fueron las palabras de la flotilla Violeta que llegó acá a La Habana, Cuba, pues entre 8:30 y 9 de la mañana aproximadamente, Violeta. Sí, Ernesto, pues muy, muy emotivo también el recibimiento que hubo, lo que estamos viendo, lo que nos estás compartiendo. Y si nos pudieras también decir, Ernesto, ya ahorita en uno de los videos, pero si lo pudieras sintetizar, cuántas personas de cuántas nacionalidades arribaron, llegaron y las otras, ¿no? Las otras flotillas que también y los otros convoy que todavía pues están por llegar. Sí, mira, en esta embarcación se hablaba de 31 personas que venían en esta embarcación, Violeta, en esta pequeña embarcación, de 20 nacionalidades. En total se habla de que en la totalidad de las flotillas de las tres embarcaciones se habla de aproximadamente 40 personas perdón, 40 integrantes de 40 países, Violeta, están llegando aquí a La Habana, más los que llegaron por aire. Se hablaba de poco más de 700 personas. No sé en total al final de cuántas naciones vienen, pero lo que llama mucho la atención es que en cosa de mes y medio, aproximadamente mes y medio, se organizó esta flotilla Violeta en un tiempo muy, muy apretado, que me hace recordar a la flotilla que va para Gaza nuevamente, Violeta, que también las compañeras y los compañeros están teniendo que hacer por circo, maroma y teatro malabares para enviar las 100 embarcaciones, que es parte de los objetivos, con pues 2,000 o 3,000 tripulantes que estarán partiendo hacia la Franja de Gaza el 12 de abril, Violeta, y que aquí vienen precisamente integrantes de la Global Sumu Flotilla, Violeta, hoy también del MOEM en tu casa. También hay compañeras y compañeros acá, y de hecho nosotros también estamos apoyando al MOEM en tu casa, a la Global Sumu Flotilla, también en la parte de difusión, en la parte mediática, porque también, así como aquí para Cuba, pues para Gaza también se requiere apoyo, y ya estaremos intensificando también esa campaña, la están intensificando desde la Global Sumu Flotilla y en cada uno de los países. Y aquí se habla mucho de estas flotillas y de este hermanamiento que hay entre los esfuerzos de ciudadanos y ciudadanas por llevar la ayuda humanitaria a Gaza y por llevar la ayuda humanitaria, traer la ayuda humanitaria
aquí a Cuba. Sublime, Violeta, sublime, que otra vez somos las ciudadanas, los ciudadanos, los pueblos, los periodistas, los activistas, las académicas, los académicos, profesionistas, oficinistas, de todo, estudiantes, de todo hay. Aquí, Violeta, es verdaderamente admirable también el esfuerzo ciudadano, porque finalmente es otra vez lo mismo que nos pasaba cuando hacíamos ese viaje a Gaza, Violeta, que decíamos, ¿y por qué otra vez? ¿Por qué no está lleno los océanos y los mares de flotillas que traigan combustible a Cuba, que lleven ayuda humanitaria a Gaza? ¿Por qué la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas no están logrando la detención también de Benjamín Netanyahu, la orden también de detención a Donald Trump? En fin, Violeta, pues todo junto me recordaba también esa frase de esa historieta de Mafalda, de Quino, que ya sabes, como tú, como muchos de nosotras, y nosotros crecimos con Mafalda, ¿no? Que en algún momento Mafalda le preguntaba a Felipito, ¿te imaginas que la distancia no existiera? Y Felipito, con sus aficiones, pensaba en Pelé, en el Ku Klux Klan, en las guerras, en todos, y se desmaya. Pues haz de cuenta que está todo junto aquí, entre el amor, la solidaridad, la esperanza, la lucha, pues muchas cosas que uno puede encontrar en este país, Violeta. O también cuando Mafalda tiene acostado al mundo y tapado y con un termómetro diciendo el mundo está enfermo, Ernesto. Y pues Así, estamos en una situación brutal. Sigue pues este genocidio, como tú bien dices, en Gaza, en Cisjordania, el desplazamiento, Ernesto, y bueno, lo que comentábamos ayer, ¿no? Los ataques que también, o esta guerra que inició hace pues ya casi 25 días contra Irán y que se ha extendido a Líbano y a otros países del Medio Oriente, Ernesto, y pues sigue esta amenaza permanente de que Estados Unidos va a invadir Cuba, Ernesto, pero también vemos las muestras de solidaridad y vemos también pues las debilidades del imperio, ¿no? Que con su doctrina Monroe, pues bueno, está teniendo un frenón importante con la respuesta de Irán, Ernesto. No le está haciendo nada fácil y bueno, pues eso nos parece también un momento importante. Y a propósito de la flotilla, ¿no? Que va a zarpar el 12 de abril, volvemos a compartir, Ernesto, esto que nos han estado mandando las compañeras de la Global Movement to Gaza, esta rifa solidaria. Y bueno, aquí hay tres pasos, ¿no? Uno, elegir un número del 1 al 500. Dos, depositar 100 pesos a una cuenta que decimos la cuenta clave 7229-690150-398220, perdón, 3219, ¿no? Y ahí la están viendo en pantalla esta clave y está a nombre, o hay que hacer el depósito a nombre de Paola Romero Borunda en Mercado Pago y hay que enviar el comprobante también del depósito de la rifa. Ya hicimos esa pregunta, ¿no? No solamente va a ser a través de Instagram, sino también se puede enviar a este número de Global Movement to Gaza, que es vía WhatsApp 55 69 70 45 15. También se puede enviar de esa manera. Así es que si alguien quiere apoyar, son pues 3,000 personas las que estarán participando, zarpando este 12 de abril, ¿no? Y la apuesta pues son estas 100 embarcaciones, como dices, Ernesto. Y bueno, pues si alguien quiere apoyar a la Global Movement to Gaza, aquí está el número de cuenta. Y lo otro, Ernesto, si alguien quiere depositar más de 100 pesos, lo hace entonces ya de manera directa a ese número que están viendo ustedes en pantalla, a esa clave y con esos datos. pues muy bien, Violeta. Pues son esfuerzos ciudadanos, son esfuerzos de pueblos, de comunidades, de ciudades, de gente que estamos preocupados de muchas maneras en el trabajo que uno hace,
por ejemplo, en tu caso, como académica, como conductora, en mi caso, como periodista, o usted que nos está escuchando en cualquier profesión o oficio, pues una cosa es el trabajo que hacemos y otra cosa es que cuando vemos que hace falta ir más allá de nuestro trabajo, pues también lo hacemos, como lo hacemos también en la montaña de Guerrero, Violeta, en esa situación de extraordinaria precariedad que tienen, en el abandono que tienen también pueblos, los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero, que no les llegan los apoyos, particularmente a poblaciones desplazadas o sin luz, que no llegan los apoyos que dicen que supuestamente llegan a los pueblos jornaleros, Violeta, y entonces uno tiene que dar un paso que va más allá del trabajo que hacemos cada quien desde nuestros respectivos lugares. Y así es como más gente se ha ido sumando, Violeta, y esa es parte de lo que pensamos que nos toca hacer como ciudadanos y ciudadanas del mundo. Hay que sumarnos y que cada quien desde su lugar es posible hacer cosas. Es posible no solamente a veces donar, sino además sumarse a iniciativas, apoyar de muchas maneras. Así que pues esa es parte de, pues, de los lineamientos de la línea editorial que tenemos en Rompeviento TV, Violeta, ir un poco más allá de nuestra labor, nuestro trabajo, porque tampoco nos vamos a quedar impávidos ahí, nada más mirando las tragedias cuando vemos que las autoridades no hacen su trabajo, pues intentar hacer en lo que nosotros toca, Violeta. Así es, Ernesto, y vamos a ver también este video que nos ha compartido también la Global Movement de esta fotógrafa. Vamos a verlo y ya regresamos también a comentarlo. Adelante. Si quieres una sesión de fotos personalizada con fotógrafos profesionales y en los spots más top de la Roma Norte, quédate que te cuento cómo. Esta es una campaña de recolección de fondos para ayudar a la nueva misión de la Global Smooth Flotilla, que busca romper el bloqueo naval en Gaza y llevar ayuda humanitaria. Estamos buscando más formas de recaudar fondos y con una donación mínima de 160 pesos o 200 pesos mexicanos recibirás una sesión de fotos personalizada de 15 minutos y entre 5 a 8 fotos profesionales editadas a tu correo electrónico. Te invitamos esta semana del 29 de marzo al 5 de abril a las sesiones flash de fotografía por Gaza en Ciudad de México. Si tú también quieres donar, pero no te animas porque eres medio penoso con la cámara, puedes traerte a tu abuelito, a tu abuelita, a tus primos, a tus mascotas, a tus perritos, a tus gatitos, a todo mundo, a tu novio para esta sesión, para que no seas solo tú y puedas ayudar a una buena causa. La cita es en la Plaza de Río de Janeiro, en la Roma Norte. Hay varios días y hay varios horarios, más temprano, más en la tarde, para que aproveches. Y solamente tienes que registrarte en el formulario para apartar tu lugar porque tenemos cupo limitado, así que regístrate ya porque se acaban. Súbete, neni, a esta campaña si tú también crees en la solidaridad como un deber y si por alguna razón no estás en la Ciudad de México, comparte este video para que le llegue a muchas más personas. Desde el río y hasta el mar, Palestina vencerá. Y bueno, sobre Bueno, nada más iba a acabar de dar los datos. Pueden escribir también al 55, ese es otro teléfono, 55 67 70 67 87 90 25, Ernesto. Ese también es otro video que nos han compartido las compañeras. pues sí, Violeta, y pues habrá que llevar a Rompecuqui también a una sesión fotográfica, ya que están ofreciendo que también hay para chuchos, así que ¿Hiciste? estaremos llevando a Rompecuqui a una sesión fotográfica, Violeta. Sí, y es muy lindo, Violeta, porque ver las iniciativas de la gente cuando los gobiernos voltean hacia otros lados, pues hay que entrar en acción y hay que hacer lo que nos sea posible, lo que nos es posible, y que además es con amor, con respeto, de forma pacífica, Violeta, así como este esfuerzo de muchas personas de muchas partes del mundo, Violeta, de traer ayuda humanitaria, paneles solares, bicicletas, pues también Violeta, allá en la Franja de Gaza, pues el genocidio sigue. Así que el hecho de ver
en este medio de comunicación y de estas formas, pues poder compartir el esfuerzo de muchas más personas que están viendo lo que sucede aquí y lo que sucede allá y dicen, pues carajo, tenemos que ir un poco más allá. Y pues en eso vamos a estar, Violeta. Mañana tenemos una salida a campo aquí en Cuba para seguir trabajando en una serie de reportajes. Mañana también estaremos presentando un nuevo reportaje en donde la idea, Violeta, es que la audiencia tenga más elementos para formarse su propio criterio con respecto de lo que sucede en Cuba. Así como hemos estado en zonas, diría Andrés Manuel López Obrador, fifís de La Habana, pues también en los barrios pobres también hemos andado, así que retratando también los contrastes, las realidades que hay en Cuba, que hay y que estamos documentando, entrevistando personas, Violeta, unos los que participan en este esfuerzo del mundo para traer en este convoy para las Américas, pues también la gente de acá dando su palabra, su mirada en las distintas realidades, además de declaraciones de varios ministros. Hoy no sé si ya se publicó o no, pero hay un fragmento también de una de las preguntas que le hicimos también a la ministra de Salud. Bueno, pues estaremos presentando fragmentos de entrevistas, de charlas que se tuvo con distintos ministros de gobierno o viceministros de gobierno, como les dicen acá, Violeta, y que nos parece que arrojan de manera muy puntual las dimensiones de qué ha implicado y qué implica el bloqueo que ha padecido Cuba durante más de 60 años y cómo se ha agudizado con el bloqueo energético ahora. Así que, como en este reportaje, Violeta, que invitamos a la gente, este reportaje de El latido oncológico de Cuba eh, frente al bloqueo energético, Violeta, un reportaje que nos estrujó ver pues todas el periplo que tienen que pasar los trabajadores de la salud para hacer su trabajo, para atender a la gente que padece cáncer y el periplo que tienen que pasar pues el pueblo cubano para poder llegar al hospital, para poder atenderse, Violeta. Pues sí, Ernesto, estaremos pendientes de este trabajo que vas a hacer en el campo, este trabajo de campo en el campo de Cuba, porque me parece que ahí también hay respuestas muy importantes, ¿no? Lo vimos en el periodo especial. La respuesta en el mundo campesino fue también distinta y lo vimos también cómo ha ido avanzando la historia en Cuba con estas cooperativas que se fueron formando en el campo cubano. Y pues Ernesto, será muy, muy importante también ver cómo se está viviendo también esta situación y cuáles son las respuestas. Para mí, muchas de las respuestas en momentos de crisis han venido del sector campesino, ¿no? Con esto que ya hemos platicado de la agricultura que se llevó a la zona urbana, la agricultura urbana, y después las cooperativas, y bueno, pues ahora pues lo que se está viviendo también por estos territorios. Así es que estaremos pendientes, Ernesto. Yo tengo que salir volando otra vez, perdón, pero tengo que salir volando y bueno, pues realmente contenta. En la mañana te decía, Ernesto, cuando escuché lo de los paneles solares, me dio muchísima alegría y creo que por ahí también tiene que seguir nuestra solidaridad, Ernesto. Pues tú cierras, Sí, ¿verdad? Para cerrar. sí, si pueden compartir el link en el chat, el link del reportaje del latido oncológico y pedirle a la audiencia que nos haga favor de compartir el reportaje porque pues va a tener usted una dimensión muchísimo más clara de lo que está haciendo Marco Rubio, el secretario de Estado, y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, contra este pueblo. Y el trabajo y el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de la salud es verdaderamente admirable, como también indignante
lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump y de Marco Rubio contra el pueblo cubano, Violeta. Así que compartan este reportaje, compártalo en sus grupos de WhatsApp, compártalo en sus redes sociales. Nos interesa que más gente pues pueda ver y escuchar directamente a los trabajadores de la salud de Cuba, Violeta. Así es, Ernesto, pues lo estaremos compartiendo. Pues muchísimas gracias a toda la querida audiencia que nos ha acompañado un día más desde La Habana, Cuba, con este trabajo especial que está haciendo Rompeviento TV y directamente el periodista Ernesto Ledesma. Y las esperamos el día de mañana en una edición más. Y bueno, pues sí, Ernesto, uno de o el genocidio, como dicen los cubanos, más largo de la historia, se tiene que detener. Gracias, Ernesto, que tengas una linda tarde. Seguimos en comunicación permanente las 24 horas del día y estamos en una edición más el día de mañana y conectándonos contigo también en este espacio ya del mundo rural cubano. Hasta aquí mi reporte, Violeta.